Hola, soy Matías Tabil de Asociación Libre y hoy tenemos el lujo y el honor de tener de vuelta con nosotros a la psicoanalista invitada, Olga Pilnik. ¿Cómo estás, Olga? Hola Matías, ¿cómo te va? Muy bien. Así en este modo virtual que estamos ahora, que Tal es el que cual. usamos para todo, ¿no? Con los pacientes, con los amigos, con todo el mundo. Y nosotros habíamos intentado hacer este video ya hace casi un mes, creo, y para ese momento me acuerdo que lo introdujimos y dijimos, bueno, este es el modo en el cual estamos haciendo este video por la circunstancia, viste, como algo raro lo introducíamos, y hoy me parece que ya es usual, o sea, nosotros Sí, trabajamos atendiendo por este método, por este así. modo, y la gente se comunica así con sus amigos, familia, lo que sea, o sea, ya me parece que ya no es raro, para nada. Sí, sí, no, estuve en cumpleaños así también. Bueno, yo tenía ganas de organizar un truco o algo así. Lo que se dificulta es que no se puede compartir el mismo mazo, entonces ahí ya. Pero Claro. bueno, hay Un que ver. modo de vida a la que uno se acostumbró, sí. Sí. Algunos Bueno, aspectos, otros uno no termina de acostumbrarse, pero por lo menos este modo de comunicación está bueno porque te permite seguir conectado. totalmente. O sea, salvo el contacto corporal, que es algo que mucha gente sé que extraña, después la mirada, la charla, la voz, eso está presente. Sí, sí, sí. Bien, la tenemos a Olga con nosotros para eh, hablar sobre el historial clínico de Juanito, el pequeño Hans, que es uno de los 5 grandes historiales clínicos freudianos y que de hecho es el último que nos faltaba hacer en el canal. Vos ya estuviste con nosotros para hacer el historial del hombre de los lobos Así es. y todos los demás ya están subidos al canal también, así que este es un esperado. Mucha gente me había escrito para que lo suba, así que verdad, eh, un honor que estés acá con nosotros para poder discutirlo. Bueno, gracias a vos, Matías, por la invitación. Bueno, el historial de Juanito es un material que yo he trabajado mucho, mucho, durante muchos años, en los seminarios clásicos que daba todos los años, eh, bueno, de psicoanálisis de niños en distintas instituciones y en los grupos con los que nos encontrábamos semanalmente en Centro 2, arrancábamos siempre por Juanito, porque eran grupos que se iban renovando cada 2 años. Claro, Así que es un historial muy transitado. Y yo recuerdo que, digamos, el primer cuestionamiento que aparecía, la primera interrogación o cuestionamiento respecto de este historial, sobre todo en clínica de niños, que era lo que yo daba, era el hecho de si efectivamente había sido un análisis. Respecto de algo bastante evidente, y es que Juanito, siendo niño, nunca ingresó al consultorio de Freud, ni Freud estaba tirado en el piso jugando con él, como hacemos ahora con los niños, con juguetes, con dibujos, con... Bueno, por suerte ahora hay una... Eso es un tema también interesante para pensar, el cruce de técnicas que hay, que ya no es la rígida caja de juegos, bueno, todo ese, digamos, ese encuadre kleiniano, exclusivamente, si bien eso está, hay también otros materiales que se usan, pero obviamente eso nunca ocurrió entre Juanito y Freud. Entonces, ese es uno de los cuestionamientos fuertes y, sin embargo, si uno piensa que un análisis se produce fundamentalmente, yo diría predominantemente en función de la transferencia, yo creo que era un caso donde había mucha más transferencia incluso que niños que efectivamente vienen al consultorio. ¿verdad? Porque ambos padres, tanto la madre de Juanito como el padre, estaban en una fuerte transferencia con Freud. Recordemos que la madre de Juanito se analizaba con Freud y que el padre, que era teórico musical, eh, iba a las reuniones de Freud de los miércoles a la noche, que eran unas reuniones donde se incluía gente que no necesariamente eran psicoanalistas, gente a veces del arte, que estaba interesada en el psicoanálisis, y el papá de Juanito iba a esas reuniones sistemáticamente y
en la época en que Freud estaba teorizando algo de la sexualidad infantil, que después aparece como el segundo de los 3 ensayos, ¿no? La sexualidad infantil, le empieza a pedir a todos sus conocidos, allegados, a los asistentes a esa reunión del miércoles, que le remitieran material si tenían niños pequeños. Así es como empieza la comunicación entre el papá de Juanito y Freud. El papá de Juanito empieza a mandarle material de cosas que observaba, que veía en Juanito, respecto del erotismo, de la sexualidad infantil, del autoerotismo, y en medio de esas comunicaciones, que eran comunicaciones a demanda, a pedido de Freud, para tener testimonio, es que irrumpe primero la angustia y luego la fobia de Juanito. O sea que en medio de esas comunicaciones se transforma la cuestión en una suerte de pedido en una consulta, pedido de análisis, como se le quiera llamar. Además, Juanito le llamaba el Herr Professor y bueno, había ahí un supuesto saber muy fuerte, porque además le decía, bueno, esto se lo vas a contar al Herr Professor, como que él sabía que había un Claro, otro, que no era claro, solo un diálogo, porque una de las cosas que se cuestiona es esto, el diálogo de Juanito con el padre, pero no era un diálogo de a dos, era claro, un diálogo que Juanito sabía que se dirigía a un tercero tal muy cual. transferenciado, que era el Herr Professor. Que a través del padre iba a llegar a oídos de Freud. Exactamente, Que está muy sí. bueno pensarlo, mira, se me ocurrió esto, ¿no? Como que el destinatario último era Freud, porque no sé si Juanito se imaginaba, bueno, y Freud se lo va a decir a tal, Ah, el otro del ¿no? otro. Eso nunca No, sabemos. no, no, no digo el otro del otro, digo, porque una forma de pensar la transferencia es a quién está apuntado como en última instancia, ¿no? Como que la comunicación, el diálogo con el padre, Juanito sabía que en última instancia iba a llegar a oídos del profesor, quien iba a saber leer todo eso. Claro, exactamente. Sí, 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 porque, digamos, si uno lo sitúa como que es un diálogo con el padre exclusivamente, como está, de alguna manera está referido así en el historial, y si uno lo lee de manera como muy lineal, muy pegado a la letra, cree que están Freud, perdón, el papá de Juanito y Juanito, ahí está, en el fallido, está Freud, estaba, Eso como estaba. si estuvieran ellos, digamos, encerrados hablando ellos dos, bueno, y uno dice, bueno, ¿y ahí dónde está el análisis? Y bueno, pero Juanito sabía que eso se dirigía al Herr Professor, ¿no? Que es, Ujú. me gusta nombrarlo así porque es el nombre de la transferencia. Después vamos a ver que las letras de Freud, las letras del apellido, aparecen cifradas en la fobia misma de Juanito. O sea que esa transferencia era muy importante. Quizás hay mucha más transferencia en el historial de Juanito que en el de algunos análisis de niños que conducimos. Así que el hecho de que entren y jueguen con nosotros no es una garantía de que la transferencia esté funcionando ni con los niños ni con los padres. Está muy bueno lo que marcas, sí. Eh, la transferencia ahí estaba ubicada en tanto Freud era el que sabía, el que podía leer lo que le pasaba como para sacarle la tontería, ¿no? Que era como él llamaba su fobia. Exacto, así la llamaba, la tontería. Sí. Ujú. Bueno, al menos esa es la traducción de, creo que de Ballesteros y En sí, Amoror tú estás así que también, sí, 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 sí. la Claro, y tontería. qué interesante esto que marcás, que esas casualidades, ¿no? Que tiene la historia a veces, de que Juanito no se empezó a documentar el caso Juanito cuando ya había aparecido la fobia y había pasado un tiempo de que apareció la fobia y no se iba, y entonces los padres dicen, bueno, ¿qué hacemos con esta fobia que no se va? Consultamos a Freud o consultamos al analista. No, está documentado desde antes del primer estallido de la fobia, entonces realmente muestra cómo se va construyendo, ¿no? Lo cual tiene una ventaja en tanto historial muy, muy copada. Sí, 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 porque va marcando, digamos, todo lo previo, eh, todo lo, cuál era el estado previo de las cosas, ¿no? Cuál Sí. era la situación de Juanito como niño, sin ningún síntoma en ese momento,
cuál era la situación, cómo irrumpe la angustia primero y cómo se articula la fobia después. O sea que es un lujo porque tenemos todo el proceso que en otros historiales generalmente aparece la demanda directamente, como vos decís, Matías, con el síntoma ya consolidado y con los padres pidiendo, bueno, ¿qué hacemos a partir de este síntoma? ¿No? Tal cual. Esto es muy interesante. Está buenísimo. ¿Y cómo empieza entonces? ¿Qué es lo que comunica el padre a Bueno, Freud? las primeras comunicaciones del padre tienen que origen, obviamente, con las preguntas de Freud de ese momento. Porque tenemos que pensar cada historial, no solamente el de Juanito, pero tal vez en el de Juanito se marca más que en otros, cada historial está en relación, digamos, cómo Freud lo teoriza, cómo lo piensa, qué va trabajando de ese historial, está siempre en relación a las preguntas sobre las que él estaba trabajando y en qué momento teórico eso se produce, ¿no? En qué momento de la construcción de la teoría. Y es alrededor de 1905, que es contemporáneo a tres ensayos, como ya dijimos. El segundo de los ensayos es la sexualidad infantil, así que Freud estaba profundamente preocupado por recabar datos, digamos, empíricos, para teorizar sobre la existencia de la sexualidad infantil autoerótica, como está planteada en tres ensayos. Entonces, lo que le remitía el papá de Juanito eran informes respecto de cuando Juanito empezaba a preguntar respecto de qué cosas tenían hace pipí y qué cosas no. Bueno, El que, famoso Bibi Maher, ¿no? Sí, sí, así le decía al pene. así decía el pene, exactamente. Entonces, bueno, hasta llega a los objetos inanimados, si tienen o no tienen, hace pipí, los animales, bueno, el punto crucial ahí es el tema de la madre, cuando le pregunta a la madre, y la madre le dice que sí, o sea, la respuesta de la madre es medio compleja Es porque rara, ¿no? ¿Por qué le dice que sí? le dice que sí, pero de otra manera, no le dice no tengo, ¿no? Claro. Digamos que en una lectura posterior, en una lectura más ligada al plano de la castración, ¿no? De lo que tiene y lo que no tiene, lo fálico y lo castrado, que es la lógica en la que va a entrar, va a ingresar esto, la respuesta de la madre diríamos que es un poquito renegatoria, porque ella tendría que haber dicho no. Bueno, Ujú. tengo otra cosa, bueno, después vendría la otra explicación, pero la primera Claro. respuesta tendría que haber sido no, porque la verdad es que no. Claro, yo supongo, no sé, se me ocurre como que la madre podía intuir el valor que tenía el hace pipí para Juanito en su constitución del mundo y decirle que ella no tenía era sacarse valor a los ojos de Juanito. Exactamente, yo pienso lo mismo porque, digamos, ahí se abre toda una complejidad en la que Lacan, digamos, profundizó, no tanto Freud, respecto de, bueno, su famoso escrito La significación del falo, del año 1958, un año después del seminario 4, que es del 57, donde trabajó centralmente a Juanito. Y casualmente un año después escribe la significación, o por lo menos se publica en el 58, la significación del falo, donde eleva el falo a la categoría de significante. O sea, todo lo que tiene la noción de falo, bueno, además tiene tres registros, falo imaginario, simbólico y pene real, no dice falo Es real. verdad, dice Pena Real. Claro, porque si es real, ya, bueno, hay algo que está ligado al órgano. No biológico, bueno, ahí es un tema un poco más complejo, no sé si es el órgano en términos de biología, pero ya cuando él habla de lo real está más ligado al pene, ¿no? Ujú. Está más ligado a lo pulsional, eso se va a ver muy bien en el historial de Freud. Entonces, volviendo al tema de la madre y a su respuesta, me parece que vos diste ahí en una tecla muy importante, que si la madre hubiera dicho que no, sería como desinvestirse de un cierto poder, Ujú. un, digamos, de un cierto prestigio que da el portar el falo, que, bueno, a partir del desarrollo de Lacan sabemos que eh,
la aportación de falo imaginario, falo imaginario, falo simbólico, no está ligada a que alguien sea mujer o no, digamos, sino que tiene que ver con que si en ese momento está en una posición fálica respecto del otro. Sabemos que en la histeria eso es bastante frecuente, digamos, como la posición fálica en la histeria es bastante ubicable. Pero la pregunta de Juanito era una pregunta ligada a algo concreto. ¿Tenés o no tenés? No te estoy hablando de la posición fálica. Y ¿Tenés o no ella tenés? no se resignaba a decirle, no, no tengo. Bueno, y eso que estaba en análisis con Freud. Pero bueno, la posición de esta madre era un tanto, para decirlo de alguna manera, de una posición de cierta captura respecto de Juanito, de allí la angustia y luego la fobia. Si no, Claro. Juanito no hubiera necesitado producir esos síntomas. Esos síntomas, sobre todo la fobia, que ya ahí uno claramente puede hablar de un síntoma constituido, tienen por objetivo, digamos, el poder salir de esa captura. El síntoma es un modo de corte, ¿no? Sintomático aún, pero es un modo de corte al fin. Entonces, bueno, si la madre no hubiera estado en esa posición de decirle sí, no solo por la respuesta, sino que esa respuesta marca algo La de su... posición general. Sí, sí, totalmente. Y, eh, digamos, como la madre y el padre estaban ambos en transferencia con Freud, estaban probando educar a Juanito bajo la teoría de Freud de alguna manera, ¿no? Que era básicamente no reprimirlo. Claro, Y claro. como no lo reprimían, le dejaban hacer lo que quería, que eso incluía dormir con ellos y toda Sí, una serie de cosas que hoy en día capaz se pensaría distinto, ¿no? Pero a la luz de los descubrimientos de Freud de ese momento, le parecía coherente tratar de no reprimirlo lo más posible y entonces, como marca Lacan, ¿viste? Cuando trabaja el historial, dice, Juanito no está frustrado para nada. No fue claro, frustrado por la madre ni para nada. exactamente. Bueno, ese es el problema por el cual construye la fobia. Tal cual. La fobia es un modo de salida de eso. Y además Lacan lo llama de una manera muy irónica en el seminario 4, que es donde más habla de Juanito, les dice padres de vanguardia, porque eran padres ligados al psicoanálisis, bueno, ligados a Freud en esa época, Era de eran vanguardia. padres de vanguardia, ¿no? Y bueno, sabemos los líos que arman los padres de vanguardia queriendo ofrecerles cosas más modernas a sus hijos, muchas veces producen síntomas complejos, ¿no? Está re interesante, sí. Mm. Que supongo le debe haber sorprendido a Freud mismo cuando dice, ah, bueno, hay un experimento de criar a un niño bajo la teoría del psicoanálisis y está desarrollando una fobia, ¿no? Como debe haber generado algún tipo de conflicto ahí. Y supongo que sí, es interesante eso, no se me había ocurrido como pregunta. ¿Qué le pasó a Sí, Freud con, bueno, están llevando a cabo mis teorías, están en transferencia conmigo y mirá lo que pasa? Bueno, de sí. todos modos es un niño en el campo de la neurosis, tampoco fue algo muy... Además, eh, después le fue muy bien a Juanito en la vida. Después le fue muy bien, sí, sí, porque, digamos, algo que él ya tenía desde la infancia y que forma parte de alguna manera de la fobia, que tiene que ver con esto del armado de escenarios, de escenas diversas, que uno puede ir leyendo a lo largo del historial, bueno, las jirafas, los juegos con las amigas que él tenía, todas estas escenas que él arma, después él se convierte en regisseur de ópera, o sea que es alguien que monta escenas de óperas y tiene una relación muy fuerte con la música y el padre era teórico musical, o sea que hay algo también de la marca paterna que él pudo hacer otra cosa, ¿no? Eso está buenísimo, tal cual. Sí, Entonces, él está capturado en algo de la relación con la madre, que según estamos leyendo y lee Lacan también, tiene que ver con el- el- la no frustración de los deseos
incestuosos entre la madre y Juanito. Exacto. Bueno, Lacan en el seminario 4 le llama a ese momento como momento previo, que es cuando todo ese juego imaginario entre Juanito y su mamá, donde él es todo para ella y ella es toda para él, digamos, ese juego de correspondencia imaginaria, donde aunque sea por un tiempo hay relación sexual, digamos, le llama a todo ese momento, lo ubica dentro de lo que sería lo pre-edípico. Lo edípico estrictamente es cuando entra algo de la terceridad que viene a romper eso, ¿no? Bien. O sea, Edipo siempre es igual a 3. O sea, eso es como para tenerlo como brújula, porque, digamos, hay toda una cuestión, me desvío un poquitito mínimamente para una cosa que a mí me interesa mucho en este momento, y que es el tema de que actualmente, en función de una cantidad de avances muy interesantes que hay respecto de la cuestión de géneros, de que, bueno, el psicoanálisis está dialogando, bueno, la gente que no es cerrada, obviamente, pero sí algunos psicoanalistas, muchos por suerte cada vez más, están dialogando con otros discursos, bueno, el discurso de géneros, distintas cosas. Entonces, hay cosas muy interesantes para escuchar y de aporte y de cosas que en el psicoanálisis estaban como muy lineales, pero hay un punto donde hay algo del Edipo que queda cuestionado, pero yo diría el Edipo leído de manera muy lineal, como si fuera un relato absolutamente lineal, como un cuentito, y el Edipo tiene una cantidad de sutilezas enormes, además de ser performativo del inconsciente. Si dejamos afuera el Edipo, es muy difícil arribar a la noción de inconsciente. Entonces, una de las cosas del Edipo es que introduce sí o sí algo del 3. Claro. Ya ahí, independientemente del género, etcétera. Independientemente de si es mujer, si es varón, si después alguien nacido con o sin falo se va a convertir en mujer, o sea, más allá de las vicisitudes posteriores, hay algo de la terceridad, y además eso hace una distinción entre el campo de la psicosis, de patologías más graves, y de lo que entendemos por el campo de la neurosis, es la introducción de esa terceridad, ¿no? Porque siempre se hace como mucho más hincapié respecto de lo que provee el Edipo respecto de la sexuación, que también está, no es que no esté presente, pero hay algo todavía, me parece, más fundamental, que es el acceso al campo neurótico o no. La introducción de esta terceridad es básica, y en alguna psicosis eso no se llega a producir nunca. Totalmente. Entonces, si sacamos al Edipo ya nos cuesta pensar una cantidad de cosas. Me parece que es un núcleo central de la teoría. Ahora, leído de una manera lineal y como que al final del Edipo alguien se encuentra con la sexualidad genital, etcétera, etcétera, como destino, eso sí me parece que puede ser interrogado, pero no como núcleo teórico fundamental. Y acá se ve claramente cómo Juanito y su mamá estaban en ese mundo como imaginario de ensueños, donde nada los interrumpía, digamos, hasta que empieza a haber una pequeña, que después se fue agrandando, una pequeña grieta, si se puede decir esa palabra, Sí, todavía sí. se puede decir, más allá de su connotación política, es una palabra que está en el idioma castellano. Claro. Empieza, Empiezan a pensar distinto en materia de política, Juanito y la mamá. claro, hay una grieta, uno queda de un lado y otro queda del otro. Sí. Uno está con Alberto y el otro no, para darle un tinte de actualidad. Entonces, hay algo, y uno diría, bueno, ¿en qué lugar del historial de Juanito, en qué momento del material uno puede localizar ese momento exacto donde empieza esa grieta, donde empieza esa problemática y donde empiezan las irrupciones de angustia de Juanito?
Hay dos cosas fundamentales que dice Lacan, se deducen del historial, pero remarca mucho Lacan en el Seminario 4. La más fundamental, que es el comienzo de la masturbación infantil. Lacan dice la aparición del pene real. A eso mismo Freud lo va a llamar aumento de la pulsión. El problema es que Freud cree que esa pulsión está destinada a lo incestuoso, que ese Claro, aumento de la pulsión tiene que ver con estar con la madre. Pero si ya venía estando con la madre, ¿por qué se angustia de repente? O sea, no se notaría ahí cuál es la introducción de la diferencia. claro. ¿Por En qué si hay un aumento del deseo de estar con la madre, por qué eso generaría un conflicto? Claro, porque además la madre no le ponía ningún obstáculo. Entonces, no se explica algo del quiebre de esa unidad imaginaria tan completa que hasta ese momento venían teniendo. Entonces, Lacan, con esto de la aparición del pene real, de las primeras masturbaciones, dice, bueno, eso es el primer quiebre, porque en la masturbación Juanito goza sin ella, ¿no? O sea, lo interpreta al revés de como lo interpreta Freud, ¿no? Eso sería el quiebre. Y otro quiebre es el nacimiento de su hermana Ana, que, digamos, de alguna manera le viene a señalar que él no es el único para la madre, ¿no? Lo viene a Claro, remover de ese campo de único para ella. Entonces, esas dos cosas se dan más o menos simultáneamente en los tiempos cronológicos, lo que Lacan marca como la aparición del pene real y el nacimiento de la hermana. Entonces, esas son las dos cosas que, según Lacan, pero además está muy claro eso en el historial, empiezan a marcar un quiebre y empiezan las irrupciones de angustia de Juanito, que Freud ya se le dificulta mucho explicarla, porque dice, digamos, él lo venía explicando desde esta cuestión del aumento de la pulsión y el querer estar más con la madre, etcétera. Pero el problema es que Juanito se angustia aún estando con la madre. Ese es un momento clave del historial, cuando mm, él se angustia estando con la madre. Entonces ahí es donde aparece la famosa primera teoría de la angustia, que Freud dice, una vez que la cuestión libidinal, en ese momento todavía usa libido y pulsión como sinónimos, claro. no está todavía el concepto de Trier desagregado y especificado como después lo vamos a conocer. Ahí Freud dice, si hay un aumento de la libido y esa libido queda insatisfecha, se transforma en angustia y después eso no vuelve atrás. Entonces, aunque él esté con la madre, ya está angustiado porque hay algo en lo que quedó frustrado en su unión con la madre. Así lo explica en lo que él llama la primera teoría de la angustia, que después, en Inhibición, Síntoma y Angustia, va a hacer una relectura del historial de Juanito, del hombre de los lobos también, y esto lo va a invertir. Pero yo ahí tengo como una lectura un poquito diferente, porque creo que lo que él llama primera teoría de la angustia en el historial de Juanito a la altura de 1905, en realidad es su segunda teoría de la angustia. Y la que él llama su segunda teoría de la angustia en Inhibición, Síntoma y Angustia, en realidad había sido su primera teoría. Me acuerdo, me habías contado esto, me parece muy bueno. ¿Cómo sería eso? Claro, porque en estudios sobre la histeria, cuando él plantea lo que es la estructura del síntoma, despeja la lógica, la estructura del síntoma, lo que dice es que está primero el trauma, que digamos lo hace equivalente a la angustia automática, al desarrollo de la angustia. Luego hay un momento intermedio donde opera la represión y aparece un significante que nombra algo de ese trauma, y el tercer tiempo donde ya la angustia queda transformada en angustia señal, no en angustia automática, que es cuando ya está formado el síntoma. Entonces, él ahí, en esa estructura del síntoma, ya tenía muy claramente planteado que primero estaba la angustia y después la operatoria de la represión. Mucho antes del historial de Juanito era esto. Claro, qué Lo que interesante.
Pasa es que en virtud de que algo le encaje, digamos, con el desarrollo del Edipo, lo invierte, habla Ujú. de esta libido frustrada y entonces le queda como si fuera una primera, pero él ya tenía su teoría de la angustia. Claro, qué interesante. Ahí el Edipo, digamos, esto que estaba construyendo, le funciona como obstáculo a Freud para entender muchas cosas del historial, Sí, 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 sí. ¿no? Como que él, por ejemplo, me acuerdo de que creo que hay un sueño que marca como un poco el inicio de la angustia de Juanito, eh, que él tiene un sueño en la noche que se había quedado sin mamá. No me acuerdo si se había ido de viaje o en el sueño como se había ido o había Se había ido, desaparecido. sí, Sí. Ella se queda sin mamá con quien poder hacer cumplidos, con quien poder hacerse mimos. claro. Y esto le genera mucha angustia a Juanito, se despierta y se mete en la cama con los padres, ¿no? Y después al otro día cuenta el sueño. ¿Cómo a Freud se le dificulta entender este sueño, que claramente expresa una separación con la madre, y que si Freud se hace caso a sí mismo de que el sueño, ¿no? Su teorización del sueño como cumplimiento de deseo, él tendría que haber leído, en este sueño expresa el deseo de perder a la madre como objeto para ser Absolutamente. cumplidos. Claro, claro. Él Sí, va contra su propia teoría de los sueños, porque si el sueño es una realización de deseos, ¿por qué no puede leer ahí que el deseo de Juanito justamente era perder algo de la madre y tal cual. separarse de ella, ¿no? Entonces, bueno, no lo puede leer así. Algo del modo en que él estaba teorizando el Edipo en ese momento le hace de obstáculo para pensarlo como una realización de deseos. Exacto, y lo que termina diciendo en el historial de Juanito es, este sueño en realidad está desfigurado porque es un sueño de castigo, porque es un sueño donde triunfó no el deseo, sino la defensa. Claro. Y él dice, el verdadero contenido del sueño, que no aparece en el sueño, pero el verdadero, dice Freud, era querer estar con la madre y hacerse mimitos con la madre, pero la represión y la defensa se intrometió en el sueño y desfiguró todo en su contrario, castigando al niño por su deseo. O sea, fíjate Cómo lo, lo com- fuerza, ¿no? claro, el forzamiento que tiene que hacer y lo complicado para dar sentido a eso, porque justamente contradecía cómo él entendía eh, lo que pasaba en los síntomas, en tanto expresaban un deseo incestuoso, edípico. Claro, además lo fuerza totalmente porque ¿cómo pensar que la defensa se mete en el sueño, ¿no? Porque él si dice que el sueño es la vía regia al inconsciente, en el inconsciente no está la No, defensa está en el plano del yo, o sea, se arma un quilombo un ahí, quilombo. todo por no decir que Juanito se quería separar de la madre. Tanto le contaba a Freud Eh, pensar que alguien quería separarse de la madre. Bueno, tiene que ver con la relación de Freud con su madre también, ¿no? Que Supongo que sí. le decía Sigi, o sea que sería el diminutivo, Ujú. cuando él ya tenía más de 70 años, 75 años, y seguía siendo su Sigi. Entonces, Susiji. fuerza todo ahí. Es terrible Es el tema terrible. sí. Ahora, por otro lado, lo interesante es ver los recursos simbólicos que tenía Juanito y cierta operatoria, bueno, de Freud y de la metáfora paterna, porque él construye una fobia, como decíamos, hace algo interesante de su vida, sale de ahí, no es que se queda pegado a la madre, a la demanda materna, porque claramente ahí aparece el tema de la demanda del otro, que Freud no la tematiza porque Freud no trabaja nunca desde la perspectiva del deseo del otro, esa es una perspectiva lacaniana. Freud siempre trabaja desde la perspectiva del sujeto, los deseos incestuosos del sujeto hacia el otro, en Claro, este caso del niño hacia la madre, pero no trabaja la demanda de la madre hacia Juanito. Eso claro. es un aspecto que él no toma. Tenemos que esperar a que llegue, no solo Lacan, ¿no? Antes de Lacan estuvo Winnicott es el primero que introduce algo del campo del deseo del otro, aunque no tematizado de la misma manera que Lacan, y después Lacan. Pero en Freud la perspectiva o el punto de vista siempre es desde el sujeto, ¿Verdad? nunca es desde el campo del deseo del otro. Ujú.
tal cual. Esa diferencia es sustancial. Totalmente, sí. Sí, sí, es sustancial porque la dimensión del otro como tal la introduce Lacan. De hecho, la primera definición del inconsciente de Lacan, anterior incluso a está estructurado como un lenguaje, es el inconsciente es el discurso del otro. Ujú. Y que la introducción del otro también como performativa del inconsciente, por eso es tan difícil sacar así el Edipo, porque junto con el Edipo sacás un montón de cosas. Es como cuando vos te molesta algo de una cortina y querés sacar una parte, pero se te viene todo encima, no, no se puede, ¿no? En todo caso hay Esta que es una estructura. completarlo. ¿Eh? Es una estructura. Es una estructura, claro. Ahora, lo que pasa es que esa estructura uno podría pensar que tiene como diversos modos de encarnarse y que no necesariamente está encarnada de la manera clásica como pensamos un papá, una mamá, digamos, dentro de lo que sería la heteronorma, un niño, sino que puede tomar formatos diversos, pero que esa estructura se reproduce en esos distintos formatos de familias que puede haber, que de hecho las hay, y reproducen estructuras neuróticas. Ujú. No se salvan de la neurosis. Eso, No, no, no hay manera. Estaría bueno, pero no hay manera. no la hay. Por lo No. pronto no. Y entonces se va como estructurando la fobia de Juanito. Claro, primero aparecen estas irrupciones de angustia, lo que Freud llama, digamos, hasta que esa dimensión que, ya te digo, en este momento él todavía libido y pulsión las nombra como sinónimos, como esa libido queda de alguna manera articulada o depositada en un objeto particular, cuando Freud habla de lo ligado o lo no ligado, ¿no? Se liga a un Ujú. objeto. Freud lo llama objeto fobígeno, Lacan lo va a llamar significante fobígeno, porque le va a dar, digamos, más importancia, más peso a cuál es la palabra y no tanto el objeto, caballo. Claro. Porque si uno lo toma como el objeto exclusivamente, digamos, hay algunas cosas que hay que tener en cuenta. El caballo, primero que es algo que en Viena circulaba en las calles, como para nosotros los autos. Ujú. Entonces es algo con lo cual el niño tiene que estar cotidianamente en relación a eso, no puede ser algo que no exista en el universo de ese niño, pero además tiene que ser algo con cierta capacidad castratoria, por decirlo de alguna manera, por todas las fantasías que uno ve que Juanito tiene respecto del caballo, que va a entrar en su cuarto, que se va a caer, que lo va a morder, que, digamos, bueno, toda una serie de atributos que el objeto puede ser portador de esas fantasías de castración. Lacan lo llama fantasmas de castración y puntualmente en el seminario 4 lo llama mitos. Ahí Ujú. todavía no lo llama fantasma, aunque son fantasmas, pero todavía en el seminario 4 lo llama mitos, que tiene la misma estructura, digamos, que el fantasma, ¿no? Como, y además lo pormenoriza a lo largo de casi todo el seminario, uno por uno, cuáles son los fantasmas que Juanito va construyendo, que sería como la dimensión imaginaria de la fobia, ¿no? Después está la dimensión más simbólica, que es centrarse sobre el significante Fer, que es como se dice caballo en alemán, P-F-E-R, Fer, Sí. porque ahí con D. esas letras Lacan va a trabajar también. Sí. RD, ¿no? Como termina con la D. RD, ahí Sí, está. Es P-F-E-R-D, ahí está, Fer. claro. Y que como vos bien nombrabas, cifra algo del nombre de Freud. Exactamente, están las letras del nombre de Freud, que sabemos también a partir de un libro sobre fobias también. Bueno, hay un anexo también en un libro de Juan Carlos Cosentino que se llama Angustia, Fobia y Despertar, donde también aparece ese dato, que Freud le regala a Juanito un caballo de madera a los 3 años.
bueno, muy poco tiempo antes que se desencadene la fobia, que se desencadenó cerca de los 4. Así que le regala un caballo y de alguna manera le dona, podemos así decir, las letras de su apellido. Sí, es En increíble cuanto, eso. bueno, ahí es toda la dimensión más simbólica, más significante, ¿no? Porque además está también cifrado algo del nombre propio, porque el nombre propio, o sea, Juanito es un nombre de fantasía, o el pequeño Hans, como lo llaman en la otra traducción. El nombre real es Herbert, con H, Ujú. y está el de Fer, Sí, digamos. es verdad. Así que está cifrado algo del nombre propio, están las letras de Freud, y también va a estar el de Wagner, que es, bueno, Juanito era fanático de Wagner y, bueno, iba a ver todas las óperas de Wagner que podía, después se dedicó a ser regisseur, bueno, fue regisseur de algunas óperas de Wagner, Wow, eh, grosso. con lo cual, digamos, en ese significante de la fobia están cifradas una cantidad de cosas, más allá del objeto caballo, Claro. que bueno, que representa, dice Freud, el padre castrador. Pero lo que no se pregunta Freud en el historial, y es una pregunta clave, es por qué el niño necesita representarse esta operatoria de la castración en un objeto externo, en este caso el caballo. Buena Como pregunta. eso, bueno, si algo hubiera funcionado un poco mejor respecto de esta terceridad del Edipo que venimos hablando, la operatoria del corte a cargo de las intervenciones paternas hubieran sido suficientes sin meter al caballo. Juanito tuvo que meter al caballo, así como otros niños, a otros animales. Generalmente tiene que ver con animales la fobia. Sí, hay muchos animales en las fobias. Hay muchos animales en la fobia. Después vamos a hablar de eso cuando avancemos en el tema de la fobia. Después Sí, está que la ya. fobia social, agarafobia, bueno, pero son todos derivados. En realidad, las fobias más comunes están ligadas a animales, sobre todo las infantiles, pero que en algunos casos subsisten hasta la adultez. Incluso hay pacientes adultos con fobias a los animales. Muy interesante. Que por otro Que, ¿eh? sí. No, Sí, no, continúa, continúa. no digo que por otro lado, digamos, en la vida urbana, donde uno no circula con animales, salvo ahora que apareció esto del mundo se toma un respiro y aparecen animales por todas partes, pero digamos que en la vida urbana normal, no en cuarentena, no aparecen animales. Entonces, es muy raro escuchar a veces adultos de, no sé, hasta de 40, 50 años que tienen fobia a animales que, bueno, con los cuales no están en relación en la vida urbana, pero si uno presta atención al significante que forma esa, digamos, la palabra de ese animal, tiene mucho que ver con su historia, con sus marcas. Por eso es muy interesante el pasaje de decir objeto fobígeno a decir significante de la fobia. Está bárbaro. Totalmente. Y acá ya anticipamos esto que nombrás de que vas a estar en el canal haciendo unos videos acerca de la estructura fóbica, o más bien, Sí, sé que no te gusta llamar la estructura fóbica, pero hablando de la fobia, digamos. sí. Sí, sí, también, bueno, es toda una discusión, también un debate respecto de si la fobia verdaderamente constituye otro tipo de neurosis diferente al de la neurosis obsesiva y la histeria, o si es una fase preliminar, ¿no? Como Claro, Lacan lo llamó placa giratoria, como si de la fobia se fuera hacia algún otro lugar, como si fuera una fase previa a una neurosis obsesiva. Bueno, en el caso del hombre de los lobos, él apareció primero la fobia a los lobos y después una neurosis obsesiva de contenido religioso, dice Freud. Bueno, los obsesivos siempre son religiosos, ¿no? No importa tanto el contenido, ¿no? Él se fijaba en esto de que, bueno, la familia del hombre de los lobos eran muy católicos, le habían transmitido cuestiones de la Biblia, pero eso no importa mucho porque
hay algo de lo religioso puesto en los rituales, más allá Claro, de qué religión sea la familia, está ¿no? bueno eso. En la neurosis obsesiva. Pero sí, es toda una discusión porque hay adultos que, digamos, subsisten, permanecen viviendo en esa estructura de la fobia y no evolucionaron. Se quedaron en la placa giratoria. Se quedaron en la placa giratoria para siempre. Vamos a hablar de esos sujetos. ¿Qué pasó? Porque alguna vida tuvieron, ¿no? Está bueno, me No gusta. es que fallecieron en el intento. Y entonces nombrabas que esta pregunta, ¿no? Que no se hace Freud en el historial. ¿Por qué es necesario para Juanito constituir esta fobia? Bueno, la operatoria de la fobia y el significante que porta la fobia, como siempre Lacan va a tomar el significante que porta el síntoma, ya sea un síntoma histérico, somático, un síntoma obsesivo o en este caso fóbico. Ese significante, va a decir Lacan, es el operador del corte, ¿no? O sea, es como si ese significante funcionara como si fuera la función paterna, ¿no? Bueno, también va a decir en la tercera, creo que lo dice, que el síntoma es uno de los nombres del padre. Ujú. Quiere decir que no el nombre del padre así literal, pero que está cifrado en alguna de esas letras algo que tiene la capacidad de barrar a la madre. Claro. En este caso, con el FERD, si lo referimos a Freud, Freud funcionaba como el otro del otro, digamos. En ese caso, ¿no? Como ese otro que estaba más allá de la madre y con quien la madre estaba en transferencia, a quien la madre respetaba, que le dictaba la ley a la madre, digamos, en términos del seminario 5, por ejemplo. Entonces que sí, que podía funcionar como eh, un operador de corte entre la madre y Juanito. Exactamente, sí, sí, sí. Esa es la función que cumple, digamos, la fobia como operación de corte. Que si eso se hubiera producido en la dialéctica familiar de Juanito, no hubiera tenido necesidad de construir la fobia. Claro, Bueno, que en esto vale aclarar también que ni Freud ni Lacan nombran este caballo que Freud le regala a Juanito. no lo mencionan, no está ni en el historial de Freud ni en el seminario 4. Es Eso llamativo, ¿no? es muy llamativo. Eso yo lo leí en un libro sobre fobias de Raúl Jafar y en este libro de Juan Carlos Cosentino, Angustia, Fobia y Despertar. Es decir, que es producto de investigaciones de psicoanalistas argentinos. Esto hay que Grosso, decirlo porque, grosso. bueno, este, hay todo un desarrollo del psicoanálisis acá muy Muy grande, sí, importante sí. y a veces muy autónomo de lo que se produce, no sé, en otros lugares, ¿no? Como hay cosas que son vernáculas, digamos, ¿no? Está muy bueno, sí. Y que, digamos, no sabemos si Lacan lo sabía o no, este dato, pero sí Lacan ubica perfectamente el lugar transferencial que tiene Freud para Juanito. Sí, Le sí, hubiese sí. servido como apoyo, digamos, para decir, ah, y encima le regaló un caballo, bueno, listo. Claro, no sabemos si Lacan tenía ese dato o no, nunca lo vamos a saber ya a esta altura. Sí. Bueno, Freud sí lo sabía porque fue quien le regaló el caballo, pero no se hacía cargo, parece. Sí, no se le ocurrió que la fobia al caballo podía tener algún vínculo con que él le regaló un caballo. No. Si alguien hubiera tenido algo para decir de eso, más que nada era Freud, ¿no? Lo podría haber Lacan podía mencionado, la verdad que sí. desconocer ese dato. Bueno, ¿cómo es que se resuelve la fobia de Juanito? Bueno, eso es muy interesante el tema de la resolución porque, digamos, teníamos tres vías, ¿no? La vía imaginaria, simbólica y real. Lo real hace dimensión, digamos, hace mención a lo pulsional, lo que Freud llama aumento de la pulsión, lo que Lacan llama la aparición del pene real, coincide con la aparición de las primeras masturbaciones de Juanito, de toda la dimensión de lo pulsional, toda la dimensión erótica, digamos, estaría dentro del campo de lo real.
Después tenemos la dimensión simbólica, que es todo el trabajo con el significante, que es de lo que venimos hablando, de la cantidad de cosas que estaban cifradas en la palabra caballo. Fer, en alemán, en realidad caballo, tendría que ser un niño argentino que tenga fobia al caballo. Argentino, uruguayo, digamos, de habla hispana. Porque claro, eso hace alusión a toda la dimensión simbólica. Y la dimensión imaginaria está dada por toda la cantidad de fantasmas, mitos, respecto de todo lo que el caballo podría hacer, entrar a su cuarto, quedar tirado en el piso, patalear, morderlo. Lo que Lacan llama, bueno, fantasías, fantasmas de castración. Entonces, él se dedica a estudiar uno por uno la evolución de estos fantasmas, porque es algo que habíamos hablado en este video que no salió, pero que es muy importante. Y es que el fantasma dentro de la estructura del sujeto es algo que evoluciona, que va teniendo cambios. Y bueno, la evolución fundamental es a partir de la pubertad, eso hasta lo dice Freud de alguna manera en Metamorfosis de la pubertad, si hay un antes y un después de la aparición del hallazgo del objeto en el otro y sale del campo exclusivamente autoerótico. Bueno, todo eso son cambios en los modos en que alguien puede fantasear o tener determinadas fantasías. O sea, no puede tener las mismas fantasías un niño de 4 años que un adulto de 40 o de 30. Entonces, eso es importante porque el fantasma entonces queda como un elemento que evoluciona en la estructura. Como el que muestran... evoluciona. El sujeto del inconsciente no es evolutivo. Perdón. El fantasma sí. Está re interesante eso para trabajarlo. Como que habla, de alguna manera, los productos fantasmáticos hablan de cómo se está constituyendo el orden simbólico en esa persona y qué posición subjetiva tiene esa persona, cómo va evolucionando ese posicionamiento y esa construcción. Totalmente, totalmente, porque, bueno, viste que la cuestión evolutiva es algo que sistemáticamente los analistas, sobre todo lacanianos, fundamentalmente lacanianos, bueno, nada es evolutivo, la estructura está desde siempre, hay una razón para eso, la estructura que está desde siempre y a la cual, digamos, el niño o el bebé adviene, es la estructura del lenguaje. Cuando un bebé nace ya lo antecede la estructura del lenguaje, todo un mundo simbólico previo. Entonces eso no puede ser evolutivo, el inconsciente tampoco lo es, pero el fantasma sí. O sea, encontré algo que sí evoluciona. Porque al dedicarme a la clínica de niños, y siempre, no exclusivamente, tengo pacientes adultos también, pero siempre la discusión era, no hay nada evolutivo, yo decía, bueno, entonces, ¿por qué un niño de 4 años no va a la universidad? Porque hay algo de su posición subjetiva que no evolucionó, digamos que no se transformó lo suficiente como para poder ingresar algo que venga del campo del otro en ese plano. Entonces lo que se dedica Lacan en el seminario 4 es a estudiar la transformación o la evolución de esos fantasmas castratorios que porta la fobia. Y aparece, bueno, lo de la jirafa arrugada, bueno, distintos, hasta que llega el del famoso, el del fontanero, que arregla algo, ¿no? Saca algo y pone otra cosa. Que uno diría, en una versión optimista, y Freud lo corrigió para que quede un poco más cerrado, un poco más optimista, respecto de que el fontanero vino y colocó lo que tenía que colocar para que Juanito deje de ser el falo de la madre y entonces pase a portar su propio falo y salga, digamos, al mundo exogámico, podríamos decir, que sería el cuentito con el final feliz, ¿no? Pero resulta que Lacan no es tan optimista en el seminario 4, incluso se lo nota un poco amargado si uno lee esas páginas, cuando aparece este fantasma del fontanero, porque dice que el fontanero arregló
cosas que tienen que ver con el trasero, pero no con la portación del falo. Entonces, El fantasma de Freud era que le desatornillaba el falo y se lo sacaba y le ponía uno más grande. claro, porque él, digamos, de alguna manera, si vos lees atentamente el historial, Ujú. eso en el discurso de Juanito no está. Eso es algo que Freud, de alguna manera, por esto Construye. claro, por esto que decimos de estar tan presionado por la cuestión del Edipo y de la resolución del Edipo y de la sexuación heterosexual a la que arriba un niño luego de recorrer todas las vicisitudes edípicas, dice que el fontanero en realidad le desatornilla y le pone una cepipí más grande, etcétera, un falo más grande. Bueno, lo que dice Lacan es que el trabajo del fontanero estuvo siempre en el trasero y que entonces él, Lacan, no está muy seguro de cuál va a ser la sexualidad de Juanito y probablemente tal vez tenga una salida heterosexual, pero vaya a saber, ¿no? Y se lo nota hasta un poquito amargado. Hay que leer esas páginas de Lacan donde dice, bueno, ¿y qué va a pasar acá, no? Freud lo armó de esta manera, pero la realidad es que acá no queda clara la solución. De todas maneras, él sale de la fobia. Ahora, ¿cuál será su sexualidad después? Eso lo desconocemos. O sea, sí, sabemos que se casó. Bueno, es un dato, no sé. Pero en definitiva, ahí es muy interesante porque habría como una idea del Edipo como lugar de normatización o de donde se hace presente algo de la heteronorma, y yo creo que por ese motivo es que se lo cuestiona hoy bastante. Ujú. En ese aspecto tienen razón, ese es un aspecto cuestionable respecto de cómo está teorizado el Edipo de manera lineal y como que arriba el sujeto a la sexualidad que le corresponde a lo biológico, etc. Pero como hay otros elementos dentro de la concepción del Edipo que son importantes y que no son solo eso, sino que tiene que ver con esto que hablábamos al comienzo, la introducción de un tercero, el poder despegar del campo materno, el poder acceder al mundo, bueno, tiene una cantidad de cuestiones que son importantes. Yo lo conservaría como núcleo de la teoría, lo que sí es que lo que da como resultado final de esas vicisitudes, de esos distintos momentos del Edipo, bueno, eso queda abierto, no se sabe. Bueno, hay que ver. No sabemos qué hizo Juanito con eso. Sí sabemos que fue de su vida respecto de que fue regisseur de ópera, bueno, que se casó, que, bueno, creo que publicó un libro también respecto de la ópera, eh, bueno, que desplegó todas esas artes respecto de la música, pero no mucho más respecto de qué posición tenía, qué relación tenía a su vida erótica, a su sexualidad. Eso no lo sabemos, no queda tan claro cuál es el derrotero de eso, y digamos, eh, el- de alguna manera, el salir del campo materno, esta terceridad de la que hablábamos al comienzo respecto de tomar ese valor del Edipo, que para mí es uno de los valores más importantes de la estructura del Edipo, le permite ir más allá, digamos, del campo materno, del campo familiar, incluso ir más allá del padre también, pero eso no significa que para ir más allá tenga que tener una identificación viril con el padre, y entonces, o sea, hay Ujú. distintos modos de ir más allá. Ujú. Eso es lo que me parece interesante de lo que hoy en día está, esa apertura de pensar que eso pudo haberle posibilitado cosas diversas. Y en verdad, como nadie tomó en análisis después a Herbert Graf en su adultez, no fue paciente de algún analista conocido que haya publicado, no sabemos cómo devino eso. Sí sabemos que en su infancia eso le sirvió para resolver la fobia
y en palabras de él, que se le fuera la tontería. Algo resolvió. Algo Ahora, resolvió ahí. de qué manera él después eso lo hizo jugar en su vida adulta, bueno, queda abierto a la imaginación, más o menos, ¿no? Está buenísimo, está buenísimo. Eh, Bien, no sabría qué agregar. ¿Querés agregar algo o damos por finalizado acá? No, yo lo daría por finalizado acá. Tal vez sí, a partir de este video aparecen preguntas, pues seguramente van a aparecer preguntas de cosas que no dijimos o que no las desarrollamos totalmente. Bueno, después cuando comience con el de la fobia, por ahí retomaría esas preguntas. Está buenísimo, sí. Entonces, en los siguientes videos que vas a desarrollar un poco la fobia o la estructura fóbica o esto que venías nombrando, seguramente se retome algo del historial y en las preguntas que surjan, que si quieren déjenlas acá abajo, las vamos a tener en cuenta también para lo que sigue. Bueno, Bueno, Olga, muchísimas gracias. La verdad que estuvo buenísima la exposición del caso. Eh, Qué bueno que te vamos a tener acá más frecuentemente. Así que gracias. Espero que les haya servido y la seguimos la próxima sesión. ya no podemos hacer así. Con el codo sería ahora. Sí, virtualmente podemos, ¿viste? Pero Así. 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 Tampoco podemos tomar mate en los videos que vienen, es terrible, estamos en un nuevo mundo. Es un error. Sí. Pero Bueno, bueno, te mando un hasta la abrazo. próxima. Chao, Adiós. chao, un abrazo.